¿Cómo le va, doctora Rodenas? Bienvenida. Gracias, muy bien. ¿Está liberada? ¿Se siente? ¿Le sacaron la mochila? Estoy en libertad condicional. ¿Cómo se siente de haber dejado cuántos años de 31 años de ir al mismo lugar todos los días de mi vida. En el 86 ingresé como empleada, hice mi carrera como empleada, después el funcionariado y en el 99 rendí el concurso para ser jueza. O sea que la vida entera. ¿Y cómo se siente? Me siento bien, me siento bien y a la vez me siento muy agradecida de ese espacio que, bueno, que me permitió construirme como sujeto, ¿no? Y en el cual aprendí mucho, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista afectivo, emocional, todo lo que significa estar 31 años en una institución, ¿no? Con sus más y sus menos. El peronismo, por una vez, peronismo santafesino, yo no recuerdo, salvo el caso de Reutemann hace tanto tiempo, ya en los 90, que se haya abierto así, ¿no? De decir, bueno, vamos a apostar a alguien que viene de otro lado. Y me parece bien, o sea, me parece una decisión interesante. Ahora, usted es una peronista clásica e histórica, ¿o no? ¿Qué sería ser un peronista clásico histórico? Peronista. No, yo tengo una historia familiar a la que, bueno, en la cual me forjé, que tiene que ver con algunas cuestiones y algunas matrices clásicas del peronismo, pero bueno, transité mi secundaria durante la dictadura y ingresé a la universidad en el 82. Fuimos compañeros. Fuimos compañeros, uno estaba en un piso, el otro estaba abajo. Yo estaba en el PI, usted estaba en la Juventud Universitaria Peronista. Con lo cual eso me implicó una reformulación de muchas cuestiones. A mí me sorprende esto de que a veces, viste, te pongan en ese lugar como que uno tiene que continuar la historia del otro, ¿no? Bueno, la historia del otro es respetable, pero uno hace con esa historia su propia historia. Y yo he hecho mi propia construcción en un espacio crítico en la universidad incluso, y una revisión también de este peronismo clásico, si se quiere, porque, a ver, no podemos pensar al peronismo de la misma manera que se lo pensaba en los años 40, ¿no? Vivimos en otro siglo y vivimos con otras necesidades, más allá de que hay banderas que yo creo que son irrenunciables, ¿no? Y bueno, pero por ejemplo, usted de este regreso de Cristina, ¿qué opina? Yo, primero que no tengo muy en claro cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Sinceramente me parece que sería imprudente de mi parte hacer un diagnóstico desde acá, sobre todo porque estoy llegando, como bien vos decís, Mauricio, hasta el miércoles. El miércoles produje la última detención de uno de los miembros del clan Cantero, o sea que estuve muy enfocada y situada en esa cuestión. Y justamente esa cuestión, el haber trabajado de esas causas, de la manera que las trabajé, si bien nunca perdí de vista cuál era el contexto histórico en que estas causas se producían y cuál era mi función dentro de esas causas, o sea, juzgar, perseguir, juzgar y sancionar, preparar las pruebas para un juicio con expectativas de condena. Esto no me convirtió en una jueza aislada. Los jueces somos sujetos políticos. Perdón, mirá, fíjate que me cuesta usar el pasado. Los jueces, políticos, a ver. Un juez es un sujeto político, sí, claro. Es un sujeto situado. El que diga lo contrario, de alguna manera, creo que se miente. Entonces, sinceramente, las cuestiones vinculadas con las, si se quiere, internas o discusiones de otros ámbitos y de otros territorios, me parece que sería imprudente que yo haga un análisis sobre eso. Y el televidente está mirando, ¿no? El rosarino dice, bueno, a ver, tengo la interna, hay que ver si Smith se presenta o no, pero dice Rossi Rodenas. ¿Por qué debería votarla a usted y no a Rossi? ¿Qué lo diferencia de Rossi? A ver, yo, con todo el respeto que tengo por todos los candidatos, yo creo que justamente el peronismo siempre se caracterizó, y en eso sí soy clásica, el peronismo siempre se ha caracterizado por mirar al futuro. La gran cualidad del peronismo es esta mirada hacia adelante, ¿no? La construcción política hacia adelante. Esto no quiere decir negar las conquistas y las cuestiones que podamos reivindicar del pasado. A ver, ¿vamos a hacer lo mismo con los mismos dirigentes o vamos a apostar a espacios nuevos? A espacios que de alguna manera reconviertan los personalismos en estructuras territoriales. A mí una de las cosas que más feliz me puso de todo esto, Mauricio, fue el que me hayan venido a buscar. Un sector muy plural, muy múltiple,
del peronismo, ¿no? Esta representación plural que implica los senadores, los intendentes, los presidentes de comunas, las organizaciones gremiales, algunas organizaciones sociales. Creo que a mí eso realmente me honró profundamente, y creo que se puede construir a futuro con las cuestiones que el peronismo nunca va a abandonar y que tienen que ver básicamente con sus banderas, por decirlo de alguna manera, y tal vez con prácticas diferentes, con formas diferentes de encarnar la construcción política. Por eso los personalismos los podríamos empezar a dejar de lado, ¿no? Esta cuestión de quién encarna el futuro del peronismo. Me parece que el que lo encarna es el pueblo, y el que lo encarna es el mandato popular, y el peronismo siempre se situó en ese lugar, en estar permanentemente escuchando esa voz, ¿no?, que no siempre aparecía tan clara, la pudo desentrañar, entender y poner en el lugar que tenía que estar. Y aparece con usted un elemento, además de un nuevo personaje político, porque todo parece depender en el peronismo de Perotti, de lo que haga o deje de hacer Perotti. Yo creo que el liderazgo de Perotti es justamente es el producto de una excelente elección en la anterior elección, justamente. Creo que nadie está poniendo en duda sus valores, pero bueno, también tendrá que ver qué tanto él puede aportar a esta construcción política y qué tanto esta construcción política le puede aportar a él, ¿no? Por supuesto que el peronismo va a tener siempre una mirada, en esta mirada hacia el futuro va a tener puesta su mirada en el 2019. Estas elecciones de medio término son elecciones que aparentan ser simplemente elecciones de medio término, pero también nos estamos planteando una construcción. Vamos a ver, en función de eso, cuál es el lugar del senador Perotti, pero bueno, todos sabemos de su capacidad y todos sabemos de su manera de construir política también. Como jueza que bueno, estuvo a cargo del expediente del tema narcotráfico y demás, la pregunta clave que nadie puede dejar de hacerle es: en el crecimiento del narcotráfico en esta provincia, ¿hubo connivencia del poder político? Yo creo que al poder político lo tomó por sorpresa. El salto cualitativo del fenómeno narcocriminal fue de tal entidad que nadie estaba preparado para enfrentarse con semejante fenómeno. Y hablo tanto del Poder Judicial como del Poder Político. Yo creo que nada se gesta en unos años. Esto es como cuando hablamos de la pobreza. ¿Podemos decir que la pobreza se gestó en 1 año y medio? Creo que no. ¿Podemos decir que se podría haber evitado que crezca? Obviamente. Si traemos esa metáfora al tema narcotráfico, yo te diría que sí, que es cierto que a lo mejor el poder político no pudo mensurar y advertir la gravedad, y sobre todo la trama que atravesaba otros sectores que tienen que ver con el lavado de dinero, con la narcocriminalidad, con la creciente tasa de homicidios, con cuestiones vinculadas también, porque la narcocriminalidad, mi experiencia no tuvo que ver con el narcotráfico, porque yo no fui jueza federal, sino que fui jueza provincial, pero la narcocriminalidad genera una trama donde van conectados otros delitos, la trata de personas, por ejemplo, la violencia de género. Cuando yo desarticulo, entre comillas, la Rosario Prostibularia, cerrando 3 prostíbulos emblemáticos, ¿con qué me encuentro? Con que en esos lugares había venta de drogas, había trata, había violencia de género. Obviamente que yo fui despejando de esos expedientes y fui remitiendo a la justicia federal lo que era competencia de cada uno. Pero digamos, esa trama estaba oculta, en algún momento emergió. Y en ese momento creo que el poder político no pudo verlo claramente y no pudo actuar en consecuencia con la rapidez que la sociedad le estaba pidiendo. ¿Y usted es optimista de que la política, la democracia, como se lo quiere llamar, pueda terminar con el narcotráfico? ¿Por qué digo esto? Porque con el tema de la pobreza que usted mencionó fue muy mal. Había 500.000 planes sociales en la época de Alfonsín, hay 8 millones ahora. Y con el narcotráfico pasa lo mismo, ¿no? A ver, yo creo realmente que si nosotros nos planteamos políticas públicas de anticipación, estamos frente a un escenario complejo, digamos. Si tuviésemos que hacer un diagnóstico, yo te diría que los viejos barrios de trabajadores, tomemos La Tablada, la zona sur, donde
donde un chico sabía que iba a transitar por la escuela primaria, la escuela secundaria, que iba a estar asistido, que de alguna manera su familia lo iba a contener, que esto le aseguraba un futuro, no digo próspero, pero un futuro que tenía un final que no iba a ser ni la muerte ni el desamparo. Eso hoy no existe. Revertir ese proceso va a llevar mucho tiempo. Nos tenemos que dar políticas de acá a 5, a 10 años, para que el Poder Judicial no llegue cuando el hecho ya está consumado, para que el Poder Judicial tenga los recursos humanos, los recursos materiales, para que tengamos una policía. Pensá que la policía trabajaba a una escala de homicidio y de robo, y la policía se encuentra finalmente con una trama muy compleja que excede su capacidad de comprensión y de acción. ¿Y qué debería hacer el gobierno provincial, nacional, que no está haciendo en la materia? Creo que hay un nivel de articulación de políticas públicas a nivel provincial y nacional que no están demasiado claras. Yo quisiera saber, y esta es una pregunta que me hago siempre, y me la hice siendo jueza, hasta qué punto, en este caso, el gobierno socialista es crítico en las cuestiones que tiene que ser crítica con el gobierno nacional solamente por una cuestión de contingencia, o si realmente hay una crítica fundada en cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Y por otro lado, creo que el gobierno nacional hace apariciones esporádicas, espasmódicas, para exhibir ciertos logros que para mí son simplemente para mostrar. Y esos logros para mí son superficiales. Esto no, a ver, exhibir la baja de la tasa de homicidios en el 1, esto es casi como decirle a la gente, no estoy diciendo que estén subestimando a la gente, creo que están exhibiendo simplemente la punta del iceberg. Esto que cuando te voy a tener una casa y estás diciendo, bueno, sí, pero tapamos 2 goteras, pero después se llueve en todos lados. Entonces, lo que no veo es un diseño claro de políticas públicas para detener este fenómeno. Le pregunto, el peronismo rosarino no gana desde 1973, ¿no? ¿Qué fecha, no? Fecha. ¿Qué fecha? Digo, 10 años tenía yo. Claro. Digo, ¿por qué no gana y qué debería hacer para ganar? Y si usted también va a activar políticamente en la ciudad, en el peronismo. Bueno, por el momento he sido convocada por este espacio, que es el nuevo espacio santafesino, este espacio que te decía plural, que responde a, digamos, a un llamado profundo de la Santa Fe profunda, la de los territorios, ¿no? La que hoy está esperando respuestas concretas para encabezar la lista de diputados nacionales. Para hacer un diagnóstico de la ciudad podríamos tener otro tiempo y otro momento. Pero no le interesa, digamos, tratar de ordenar el peronismo. Yo creo que me interesa la ciudad, por supuesto. ¿Cómo no? Me interesa la ciudad me interesa escuchar el ruido de la ciudad, me interesa escuchar el dolor de la ciudad, me interesa escuchar el desamparo de la ciudad en términos de poder llevar a la legislatura cuáles son esos reclamos. Nosotros tenemos, yo pude, Mauricio, producir hechos muy concretos en la causa Cantero, como fue detener a un señor que se paseaba por todos los canales de televisión de Buenos Aires diciendo que él era el más buscado de la República Argentina, y nadie lo detenía. ¿Qué hice cuando esa causa llegó a mis manos? Me amparé en un sector de la policía en el que confío mucho, como fueron las TOE, y les dije, lo quiero detenido. A los 6 meses estaba detenido. No era tan complicado, me parece, detenerlo. Entonces, lo quiero detenido, de la misma manera que se produjo la detención del padre, de Guillermo Cantero, del Monchi Cantero, Machuca, digamos, vamos a usar los términos para que la gente lo entienda. O sea que con las leyes que teníamos, no hizo falta mayor legislación, y con los recursos humanos que teníamos, pudimos producir esos efectos. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué podríamos producir con más ley, con más reglamentación y con más recursos? Seguramente desarticular todo lo que quedó de esa banda dando vuelta y de las otras bandas que circulan por la ciudad de Rosario. Termino con esto. Una jueza federal tiene... Provincial tiene buen sueldo, tiene todo, ¿no? Tiene todo. Y de pronto dijo, bueno, no, me jubilo, me voy a la política. ¿No me jubilé? No se jubiló. No me jubilé. Mira, el otro día estaba pensando,
¿Qué te pasa si te llega un telegrama de despido, Mauricio? Hay una angustia tremenda, lo peor. Yo pensaba, a un trabajador común no tiene opción. Lo echan, no tiene opción de nada, ¿no? No tiene opción de otra cosa más que de derrumbarse, ¿no? Y de derrumbarse su familia. Yo tomé una decisión muy fuerte, que fue renunciar. Me pareció que no era un gesto, era una actitud que me define a mí y define mi historia. Ahí sí me voy a mi historia. Y creo que tenía que renunciar. Esto de aferrarse a los cargos, esto de especular con que tengo este cargo y me presento a un cargo de mayor jerarquía o de menor jerarquía porque entonces soy funcional a la interna de tal, yo no soy eso, yo soy otra cosa. No critico al que lo haga, simplemente me defino a mí misma de otra manera. ¿Hay algún antecedente inmediato o de una jueza? Que... Es más, tuvimos que no había ni siquiera un modelo de renuncia, ¿no? Hubo que yo no recuerdo a alguien que haya y en mi modelo y en ese modelo que me dieron le agregué un agradecimiento al Poder Judicial. Porque con sus más y sus menos, te vuelvo a repetir, yo pude producir estos efectos reales sobre una banda narcocriminal que azotó la vida de la ciudad, que convirtió a los barrios de trabajadores en barrios donde hoy la gente no puede salir a la calle. Y esto es real, no lo estoy inventando yo, esto la audiencia lo sabe. En esos barrios de trabajadores en barrios desolados, ¿no? Y desamparados. Con lo cual, bueno, esto fue mi aporte, junto con otras cuestiones. Y después de eso sentí que tenía que dar un salto a un lugar para llevar eso, ¿no? Eso que va conmigo a otros ámbitos. Y me parece que el espacio legislativo es importante porque me parece que lo que se viene en este cambio de época, en este modelo neoliberal que de alguna manera está planteando ejes muy claros en cuanto a las políticas públicas que se vienen, me parece que la discusión en el Congreso, con todo el respeto que significa la democracia representativa, va a ser muy importante y muy interesante. Gracias por haber venido, Alejandra. No, gracias, mucha suerte, Mauricio. Y vamos a volver a conversar. Sí, seguramente. Campaña. Bueno. Suerte. Gracias.